El saqueo petrolero en el mundo tiene capítulos realmente impactantes con respecto a lo que la valorización de un commodity significa para el desarrollo de los pueblos. Es así que grandes potencias se disputan estos commodities en función de el desarrollo de sus propios pueblos, intentando de alguna manera tener ese tipo de privilegio, que es desarrollo industrial, laboral, tecnológico y geopolítico. Para esto es imprescindible comprender en el lugar que nos encontramos frente a esta disputa de los recursos naturales a nivel global y cómo impacta en nuestra provincia. Porque, como te decimos siempre, venimos charlando de qué modo podemos los argentinos y argentinas, pero principalmente fueguinos y fueguinas, solucionar estos problemas que nos aquejan de manera radical. Y no hago alusión a algún partido político específicamente, sino que intento que podamos discernir, debatir y proponer soluciones a los problemas comunes de las personas comunes, de los vecinos comunes y de nuestras comunidades. El saqueo petrolero no tan solo se da en aquellos países en donde el conflicto armado se lo disputa. Y pareciera ser que necesitamos conflictos de la naturaleza de los boicots, por ejemplo, a los gasoductos de gran envergadura como fue el Nord Stream 1 y 2, que desató una guerra por la energía en el mundo entre Rusia y Ucrania, para que Estados Unidos lo abastezca de ese suministro imprescindible al viejo mundo. En esta editorial de No Somos Neutrales, necesitamos decir hoy lo que muchos te presentaron también en Tierra del Fuego, pero de manera solapada, soslayada, de esto que pareciera ser, insisto, que en otros lugares del mundo se los disputa y en Tierra del Fuego se los entrega. ¿Sí? ¿Por qué decimos se los entrega? Y no tiene que ver con una posición político-partidaria, sino que tiene que ver con una visión central de lo que como ciudadanos debemos debatir, debemos defender para solucionar problemas medulares. En esta oportunidad, me parece que todos hemos visto, y apelo a a los que están por YouTube, miren esta noticia y se van a dar cuenta, y le voy a pedir a nuestro operador que ponga el primer link de del portal Boca de Pozo, en donde se anuncia que Tierra del Fuego empieza a debatir, o que ya se decidió, mejor dicho, el debate de una de las principales áreas que contiene las riquezas más importantes de nuestra provincia. Y digo esto con conocimiento de causa. Y aquí le vamos a mostrar y le vamos a presentar a ustedes para que tengan, para que lo puedan ver después por YouTube o por las plataformas, que esta editorial es urgente. Y esa urgencia tiene que ver con que necesitamos decir lo que muchos callan, por desconocimiento, por complacencia, por conveniencia, o porque simplemente no quieren dar un debate.
un debate urgente y necesario. ¿Por qué digo urgente y necesario? Bueno, porque la noticia dice que se empiezan a debatir las concesiones de las áreas más importantes que posee nuestra provincia con todas esas riquezas. ¿Y por qué es necesario un debate urgente? Bueno, porque mientras más de 6.200 familias fueguinas no tienen acceso al gas natural, la provincia da un debate con una de las mayores productoras de gas del país, instaladas en la cuenca austral de Tierra del Fuego. Por eso es imprescindible que entiendas y que entendamos que esta noticia que vas a ver ahora es imprescindible entenderla, comprenderla para defender nuestros recursos naturales. Porque, permítanme la expresión, yo no creo que el futuro de Tierra del Fuego sea criando salmones en una jaula. La verdad, no lo creo. Yo no creo, y me animo a decir que compartimos esta visión, que el futuro de nuestros pibes sea filetear pescado para exportar. Yo la verdad que no creo que ese sea el camino. Porque mientras nuestras escuelas que contienen a nuestros pibes no pueden dar clases más de 10 días seguidos, mientras nuestros docentes reclaman un salario digno, mientras la obra social del Estado fueguino se cae a pedazos y está casi en quiebra, no creo que ese sea el camino para resolverlo. Criar pescados, exportar pescado, hacinados en una jaula, me parece que no es en todo caso, podría llegar a ser una alternativa más para diversificar esto que nunca se termina de diversificar, sí, puede llegar a ser. Pero esto va a servir para resolverle el gas a las familias, los salarios de los docentes o los fondos que necesita la OSEF para la atención médica. Yo creo que no. Por eso digo que la legislatura de Tierra del Fuego, en esta editorial urgente, debe entender de que no se pueden rifar los recursos naturales que nos pertenecen a todos los habitantes de la provincia más rica en gas y petróleo de la Argentina por cantidad de habitantes a los intereses concentrados y británicos instalados, entre otros países en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Bueno, porque mientras las petroleras ganan, los fueguinos perdemos. El decreto 1671 de este año ratifica el acuerdo entre, escuchen bien, y ahora sí le voy a pedir a nuestro operador la imagen número 1, que los que están en YouTube, y los invito a que vengan, para que puedan apreciar de lo que estamos hablando y cuál es el acuerdo que el gobierno de la provincia llegó con un consorcio que explota los recursos naturales fueguinos. El gas y el petróleo de nuestras cuencas no le pertenecen a estas empresas, le pertenece a las y los fueguinos. Por lo tanto, me animo a decir de que estas negociaciones que se llevan adelante con Total Austral, con la británica Arbor Energy y con Pan American Energy, ¿qué nos da a los fueguinos? ¿Qué nos propone a los fueguinos? ¿Quién debatió? ¿Y cómo se puso a consideración de la población fueguina una negociación, insisto, de las joyas de la abuela, que tenemos
en nuestra provincia para solucionar, insisto, como recursos propios, el gas para los fueguinos, OSEF para los fueguinos, salarios dignos para los fueguinos y una diversificación real de acuerdo a una estrategia con estos recursos naturales. Porque mientras algunos pocos firman estos acuerdos, ¿qué ocultan? ¿Por qué no se debate? ¿Por qué no debatimos en la sociedad cuál es el rumbo que van a tener estas negociaciones de aquí en adelante? Porque la explotación de 6 lotes de la cuenca austral hasta el 2041, probablemente en el 2041 no vayan a estar ninguno de lo que le vayan a poner el gancho, como se dice, para poder revertir esta situación que lo único que hace es desinflar los yacimientos de gas y de petróleo de nuestra provincia, exportar nuestras riquezas y darnos migajas a las y los fueguinos. ¿Saben por qué? Bueno, porque este lote, y le voy a pedir a la producción que ponga en pantalla para los que están en YouTube, para que se ubiquen geográficamente dónde están esos yacimientos ubicados en el mapa de la provincia grande de Tierra del Fuego. Más específicamente en la zona norte, en San Sebastián, y que llega frente a las costas de la ciudad de Río Grande. Los yacimientos que poseen estos 3 consorcios, insisto, hasta el cansancio, ¿cuál es la posición que va a tomar el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, con la empresa británica Harbour Energy, que compró los activos de Wintershall Dea? Entonces le corrijo a los colegas o a los comunicadores o a los portales que difundieron solamente una gacetilla sin explorar algunas cuestiones que sí vamos a hacer aquí, tengan al menos la voluntad de googlear. Y digo esto porque, sin ánimo de agredir a nadie, me parece que la responsabilidad frente a la comunicación debe ser sin miedo, sin temores, sin complacencias, porque están en juego, insisto, los recursos naturales de los fueguinos y las fueguinas. Entonces, ¿por qué digo que hay que volver a escribir las notas en los diarios más importantes y portales más importantes de nuestra provincia? Bueno, porque le voy a pedir nuevamente a la producción que ponga en pantalla el link de la empresa Harbour Energy y que pueda poner aquí en YouTube para que vos lo veas después y lo que están escuchando en la radio puedan ir a buscar esta información que está sesgada, que está incompleta y que está manipulada por los medios, algunos medios en Tierra del Fuego. La empresa Harbour Energy, en su página web, anunció la compra de los activos de Wintershall Dea en la República Argentina. Por eso digo, muchachos, dejen de copiar y pegar. Y entiendan de que la información es poder, pero la manipulación hace daño. La falta de información hace daño. Por eso probablemente esta editorial se extienda un poquito más de lo habitual, porque es necesario comprender, y aquí tenemos en pantalla lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes entran a la página web de Harbour Energy, se van a dar cuenta que en el capítulo donde dice Argentina está
claramente describiendo las operaciones que tiene Arbor Energy en el país. Y si corren, cuestión que le pido a nuestro Oper que vaya yendo hacia el final, dice cuáles son las operaciones que tiene en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, allí al final dice que el proyecto Fénix, y le pido que haga un zoom para que ustedes lo puedan ver, forma parte de los activos de Arbor Energy, la británica Arbor Energy. Por eso, este mensaje también es para los legisladores, que van a tratar este decreto, del cual presenta el gobierno, la concesión por 10 años más de los recursos naturales que se exploran en nuestra provincia. Entonces, como pueden ver, Fénix es un proyecto anunciado en la página web de Arbor Energy, no lo dice Moisés Solorza, sino que la información está allí. Miren lo que dice, se los traduzco para que puedan ustedes observar que lo pueden hacer. El CMA1, la concesión del proyecto de Cuenca Marina Austral 1, es esa sigla, es la que estaba operada por Wintershall y que pasó a manos de Arbor Energy. ¿En serio los británicos, aparte de quedarse con Malvinas, están concentrando sus operaciones como cabecera de playa del saqueo petrolero que viene? Mientras la política en Tierra del Fuego debate otras cosas. Entonces, gracias por la traducción en la producción, mírenlo. Arbor Energy, junto con Total Energy y el socio Pan American Energy, estamos desarrollando el campo del proyecto Fénix, ¿sí? Ese proyecto que te anunciaron, en donde iban a invertir 700 millones de dólares, donde la provincia, o por lo menos los vecinos que están por fuera de la red de gas natural, nunca vieron. Esas 6.200 familias no tienen la menor idea. De lo que le estamos hablando. Espero que sí. Mi intención es llegar a ellos, para poder decirles que mientras la cuenca austral está siendo saqueada con intereses británicos instalados en empresas en la cuenca Marina Austral 1, tal como lo muestra la pantalla, también es tu responsabilidad saberlo. Al menos tenés acá la oportunidad de poder descifrar qué es lo que está pasando y qué se debate en la legislatura. Yo te puedo asegurar que vos viendo esto te podés dar una idea de lo que podemos hacer. Y acá, como dice la noticia, está publicada en la página oficial de Arbor Energy, de la británica, de capitales absolutamente británicos, mejor dicho, instalados también en Tierra del Fuego. El ex ministro de Energía de la provincia, Alejandro Aguirre, en una nota con el propio gobernador, dijeron públicamente que no iban a permitir que en Tierra del Fuego se compraran los activos de Wintershall. Les doy una noticia, fueguinos y fueguinas. Nunca pasó. Nos volvieron a mentir. Entonces ahora, cuando el decreto
1671 está a consideración de la legislatura, es al menos para mí imprescindible contextualizar qué es específicamente lo que se debate. ¿Saben por qué? Porque tenemos una oportunidad enorme para solucionar algunos problemas que aquejan a jubilados, a pensionados, a la obra social, a los docentes, a la educación, a la infraestructura, a las tarifas, a la generación eléctrica y a la distribución de gas natural. ¿Sabes por qué? Porque mi intención es decirte que antes de negociar todo esto, vamos a ver qué te toca a vos y a mí, o qué le toca a la sociedad para resolver estos problemas. ¿Qué nos toca realmente de todo esto que se va a firmar en la legislatura hasta el 2041? Incluso con la posibilidad de extenderlo hasta el 2045. ¿Qué negoció el gobierno de la provincia para emitir un decreto y enviarlo a la legislatura? Bueno, yo te lo voy a contar. Porque además de todo esto que estamos hablando, se le ofrecen, y te recuerdo esto porque nadie te lo va a decir, el proyecto Fénix, que exploran los ingleses en Tierra del Fuego junto a los franceses de Total y Pan American Energy, mitad Argentina, mitad de la British, podrían servir para resolver estos problemas. Bueno, vamos a ver qué le pidieron a cambio de la concesión por 10 años o hasta el 2045 la política fueguina. Con estabilidad fiscal, porque ese proyecto, el Fénix, del que estamos hablando y vamos a volver, le pido al operador volver a la página para que veas que la página web de Arbor Energy están hablando de este proyecto que te estoy diciendo yo. El proyecto Fénix está bajo el amparo del subrégimen impositivo de la ley 19640. ¿Sí? Aparte de llevarse y saquear nuestros recursos naturales, los ingleses tienen beneficios fiscales. Esto no lo vas a escuchar en otro lugar. Nosotros te lo contamos de primera mano, para que veas con tus propios ojos si estás en YouTube y que nos escuches a través de la 104.9. Nadie te va a decir que están negociando a espaldas del pueblo fueguino. Esto están negociando a espaldas del pueblo fueguino. Que los ingleses, instalados como cabecera de playa en el proyecto Fénix, habiéndole comprado a Wintershaldea, están negociando la concesión que llega a la legislatura. ¿Y Tierra del Fuego qué recibe a cambio de esta concesión? 5 millones de dólares como bono de prórroga recibe Tierra del Fuego. ¿En serio? Para vos que no llegás a fin de mes, 5 millones de dólares es la salvación de cualquiera de nosotros. Pero para lo que significan los recursos naturales, esto es una migaja, hermano. La provincia va a recibir 35 millones por la suspensión del yacimiento Vega Pléyade cuando se estuvo renegociando. Y además prometen 530 millones de inversión, donde el 86% de estos 530 millones en inversiones son gastos operativos de la propia empresa para extraer el gas y el petróleo. Es decir, te presentan como una inversión lo que la propia empresa necesita para extraer el gas y el petróleo. ¿Ah, no me crees? Bueno, no me creas.
pero seguí acompañándome y escuchándome para que puedas interpretar lo que te estoy diciendo. Además, Tierra del Fuego dice que va a recibir 4,5 millones de dólares en concepto de responsabilidad social empresaria. La verdad que eso es una limosna. Señor gobernador, no necesitamos limosnas de estas características. Todo esto a cambio de 20 años más de exploración y explotación de nuestros recursos naturales, tuyos, míos, de la industria y del desarrollo para tus pibes, para mis pibas, para vecinos y vecinas, en esta diversificación de la matriz productiva que nunca llega. ¿Sabes por qué nunca llega? La diversificación. Bueno, por este tipo de lógica que nos trajeron hasta acá desde que se reformó la Constitución Nacional en el año 94 y que le dio la posibilidad y la potestad a las provincias productoras de administrar sus propios recursos naturales. ¿En serio se va nuevamente a prorrogar por 10 años la concesión del yacimiento gasífero y petrolero más importante de nuestra provincia a cambio de estas migajas? ¿En serio? Una vez más. Por eso esta alerta temprana, este debate necesario, esta editorial urgente, que está dirigida a los que van a tener que tomar esta decisión en la legislatura de la provincia. Porque mientras tenemos una emergencia energética en marcha y en Tolwyn y Ushuaia se apaga la luz cuando esos fierros viejos lo deciden, 4 de cada 10 hogares en Tierra del Fuego usan o leña o GLP. ¿Sí? Los municipios te reparten leña y te promocionan la leña como en una gacetilla, como si fuera la solución de todos tus males, cuando en realidad nos debería dar vergüenza repartir leña en una provincia donde el gas y el petróleo y la energía sobran. Vergüenza debiera darnos como ciudadanos seguir aceptando esta propia lógica sin hacer nada y asumir mansamente lo que las corporaciones petroleras se llevan a cambio de migajas en nuestra provincia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la infraestructura crítica en nuestra provincia está en riesgo. Y porque un gobierno en retirada, donde se retira el Estado, donde se disuelven entes como por ejemplo Vialidad Nacional, este tipo de oportunidades para aprovechar esos recursos naturales y tener la independencia económica absolutamente necesaria e imprescindible para poder solucionar estos problemas, parece que la política no lo quiere discutir. Entonces, mientras a vos te proponen aportar un puntito o 2 puntitos más para sostener la obra social, las petroleras están saqueando los recursos naturales a cambio de migajas, pero por decisiones absolutamente políticas, como por ejemplo este tipo de acuerdos. Y no lo digo yo, lean el decreto 1671. Entonces es una buena recomendación a las cámaras de comercio, a los trabajadores y trabajadoras, de poder rediscutir esto, porque la crisis previsional también es motivo de agenda. Y esto es una muy buena oportunidad para poder resolverlo. Ahora, ¿la política quiere resolverlo o realmente
no está dispuesta a construir una nueva visión con una nueva misión para solucionarlo. O vamos a seguir a oscuras en Ushuaia y cada tanto en Tolwyn peleándonos entre pobres porque no tenemos luz. ¿En serio? Porque el sistema de salud está en quiebra y están en la legislatura, sí, ustedes mismos, los propios legisladores que van a debatir y que están debatiendo cómo se financia la OSEF. Van a debatir cuáles son los recursos que van a ir de toda esta negociación petrolera para solucionar el problema sin que tengan que aportar 1 punto, 2 puntos más los trabajadores y trabajadoras. Porque esta contradicción que te quiero mostrar y que te quiero presentar tiene que ver con estas discusiones que no se dan en Tierra del Fuego, que la política no quiere dar, que le escapa. ¿Por qué le escapa? A dar un debate público para que todos sepamos qué es lo que se teje detrás del telón. Porque mientras la OSEF está en quiebra, el proyecto Fénix y Vega Pléyade siguen abasteciendo a 1 de cada 4 hornallas que se prenden en el país. Y son tuyos esos recursos. Porque mientras tenemos obras postergadas en nuestra provincia, y si no, pregúntenle a la DP de Ushuaia cómo está, y no se construyen nuevos gasoductos o planes integrales para nuestras barriadas populares, Bulgeroni, Arbor Energy y los franceses se lo están llevando. Porque esta concentración de capitales extranjeros que explotan tus recursos naturales, mis recursos naturales y los recursos de todos, vos estoy seguro que no le conocés ni la cara, ni los nombres, ni los apellidos. Apelo una vez más a nuestro Oper para que te ponga un mapa para que vea dónde están ubicados nuestros yacimientos. Un mapa que tiene, por si no lo entienden, colorcitos. Está dividido por colores. Mirá, ahí lo tenés. Los que están por YouTube lo pueden ver. Y si se fijan bien, los que están en YouTube, está pintadito en rojo todo lo que se negocia hoy en la legislatura para que te puedan resolver estos problemas que son gravísimos en Tierra del Fuego. Porque la seguridad energética está en riesgo. Ahora, esta oportunidad solamente es para recibir estas miserables sumas para que el gobierno de la provincia lo destine a gastos corrientes? ¿O vamos a debatir en serio en la legislatura, ustedes que tienen la responsabilidad de hacerlo, para ver cuántas escuelas van a construir con ese dinero? ¿Cuántos metros de gas natural le va a tocar a cada de obras para gas natural y las redes de nuestra barriada populares le van a tocar a los vecinos? ¿Cuánto va a bajar la tarifa de luz y de gas que vos pagás? ¿Y cuánto va a ser el volumen destinado a resolver estos problemas estructurales en nuestra provincia? Porque nada de eso está escrito aquí. Porque estas prioridades no están específicamente escritas en el contrato de concesión de los recursos naturales tuyos, de la industria, y que sirven para poder resolverlo. ¿Por qué no se discute, mejor bien dicho, en esta lógica de entrega, de vil entrega? Y porque es más fácil ser
fuerte con los más débiles, que serían, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras para sostener la obra social? Discúlpenme, no estoy de acuerdo. Creo que hay que debatir un punto más de regalías o 2 puntos más de regalías de estos miserables 12% que se reciben en Tierra del Fuego. Entonces, si la salud está en quiebra, ¿por qué no sirven los recursos naturales para resolverlo? O las concesiones. ¿Cuántos hospitales va a construir Total Austral, los ingleses y los franceses en Tierra del Fuego? ¿Cuánto equipamiento van a otorgarle a la Dirección Provincial de Energía de Ushuaia para que no te corten más la luz? A vos que reclamás cada vez que te corten la luz. ¿Cuánto equipamiento va a recibir Tierra del Fuego en función de responsabilidad social empresaria o como quieran llamarle, para resolver y conectar a la red de gas natural a más de 6.200 compatriotas en nuestra provincia? Fíjate. Si no lo querés escuchar, si no lo querés ver, estás en todo tu derecho. Entonces, ¿por qué digo que esto es un saqueo? Bueno, permítanme la expresión, viniendo del sector, entendiendo que las regalías van entre el 15 y el 18%. 15 y 18%. Cuando en Neuquén, por ejemplo, se cobra hasta el 21%. ¿Y por qué no un 30%? ¿Y por qué no un 35%? ¿Y por qué no un 50% de regalía? El famoso 50-50, mitad y mitad. Bueno, porque las cláusulas establecidas de la normativa le dan esa posibilidad a las energéticas concentradas de capitales británicos y franceses en el norte de la provincia. Señores legisladores, tienen ahí una oportunidad. Porque lo que legisla son ustedes, lo que hacen las leyes son ustedes. Y porque la provincia está cautiva por su propia indecisión, por su propia impericia y porque la política prefiere ser fuerte con los más débiles y débiles con los más fuertes. Porque las petroleras no van a pagar nuevos impuestos. No van a pagar, te vuelvo a repetir, no me creas, lee el decreto. ¿Y el autoabastecimiento? ¿Dónde quedó? ¿El autoabastecimiento energético dónde está? ¿Hay un plan escrito para bajar la tarifa de gas natural con gas fueguino? Yo no lo vi. Existe, va a debatir la legislatura las obras de infraestructura de nuestras barriadas populares para que pague menos en GLP y resolver de fondo esa cuestión? ¿O se va a seguir gastando el Estado fueguino 58.000 millones de pesos por presupuesto todos los años? Señor ministro de Economía, tenga la humildad de escuchar este programa donde le podemos proponer algunas ideas con el mayor de los respetos. ¿Sabes cuánto ganan las petroleras por el volumen de gas exportado por año? ¿Te lo dijeron? Más de 12.000 millones de dólares en 20 años. ¿Escuchaste bien? Más de 12.000 millones de dólares en año, porque las condiciones que tanto le pone el gobierno nacional frente a un commodity muy buscado en el mundo, hoy tienen una situación de privilegio. Es ahí donde hay que ir a buscar los fondos que te faltan a vos para pagar menos tarifa de luz y de gas, ¿eh? No es que hay que ir a pedirle plata a Milei. La tenemos acá.
¿Qué van a hacer ahora? Porque mientras, gracias por los mensajes, me están llegando un montón de mensajes y por los no tan agradables también. Ahora vamos a charlar de eso, pero continuando con esto, y apelo otra vez más a nuestro operador para que te muestre lo que te estoy diciendo, en la página oficial de Arbor Energy, de la inglesa Arbor Energy, parece que la legislatura no se enteró, no sabe, no quiere o no puede enfrentar estos intereses que resolverían gran parte de lo que necesita la educación, la salud y la obra social de Tierra del Fuego. Y también es un mensaje para aquellos dirigentes que cuando proponen alternativas al caos de distintos entes del Estado provincial, acá tienen algunas alternativas más, compañeros y compañeras. ¿Cuándo vamos a debatir entre los trabajadores lo que recibe la provincia como responsabilidad social empresaria? ¿En serio? ¿Que necesitamos responsabilidad social empresaria o migajas de la inglesa Arbor Energy y de los franceses de la Total? ¿O necesitamos dignidad de trato, igualdad de derechos y la apropiación verdadera de nuestros recursos naturales, para no ir a inaugurar parques eólicos ajenos y tener los propios, para no tener que mendigar un bono de gas extra en nuestras barriadas, sino tener la dignidad de lo que significa mejor calidad de vida para los vecinos que la necesitan? Señores, señoras, legisladores y legisladoras. Necesitamos dar el debate público si vamos a permitir o no en la legislatura y en el pueblo de Tierra del Fuego que los ingleses, y apelo una vez más a la página web de Arbor Energy, se tengan que quedar con los recursos naturales que te pertenecen a vos, que nos pertenecen a nosotros. Por eso quiero que se dejen en pantalla una vez más este tema en particular, porque no lo estoy diciendo yo desde aquí, porque te pido que no me creas lo que te estoy diciendo, quiero que busques la información porque está. Porque mientras te hablan de diversificar la matriz energética y la matriz productiva, agregándole valor a los recursos naturales, la pregunta es, che, ¿cuántos puestos de trabajo están ocupados por fueguinos y fueguinas en Total Austral? ¿Cuántos trabajadores viven en Tierra del Fuego? ¿O pasan simplemente por el aeropuerto, se compran el último perfume y se lo llevan a la mujer que vive en otro lugar del país cada 21 días? Mirá, ahí tenés de vuelta lo que te estoy diciendo. ¿En serio? ¿Le estamos pidiendo a los ingleses que nos den responsabilidad social empresaria? Porque mirá, el gobierno te dice que te habla de progreso, de inversiones. ¿Cómo se traduce eso en el día a día? Porque te dicen que vamos a recibir 4 millones de dólares por responsabilidad social empresaria, y eso hay que traducirlo. ¿Sabe cuánto significa por alumno en Tierra del Fuego estos 4.5 millones de dólares que se llevan por extraer tu gas y tu petróleo? 1.200 mangos por alumno. Eso le toca a tu pibe y a tu piba de una concesión hasta el 2045.
Bienvenidos a la realidad, ¿eh? ¿En serio? Che, ¿y qué vamos a debatir entonces si no debatimos las cuestiones medulares en nuestra provincia? ¿O vamos a asistir simplemente como público adoctrinado, invisibilizado, menospreciado por la política a la entrega de nuestros recursos naturales? Entonces, insisto una vez más, ¿serio estabilidad fiscal hasta el 2045? Con regalías ridículas, congeladas y con bonificaciones como si fueran migajas. ¿Vamos a recibir los fueguinos y fueguinas? Yo creo que no. No debiera ser así. Tienen los legisladores y la política en Tierra del Fuego un desafío enorme. Si no lo sabía, ahora lo va a saber. Si no lo entendió, ahora lo tiene que comprender. Y si nunca legisló, ahora tiene la oportunidad de legislar. Porque ¿saben qué? Están hipotecando el futuro de fueguinos y fueguinas, subsumiéndonos a la miseria energética con migajas mientras las corporaciones inglesas, francesas y extranjeras hacen cabecera de playa en tu provincia, en nuestra provincia. E insisto una vez más en esto. Tierra del Fuego podría ser una potencia energética sin precedentes, porque tenemos el potencial para hacerlo. Si no, mira, de vuelta porque parece que tenemos que insistir en esta cuestión y me piden que ponga nuevamente esa figura con las áreas petroleras en Tierra del Fuego y apelo una vez más a producción para que lo ponga en pantalla, para los que están en YouTube, que lo están viendo, sepan que todos esos colorcitos distribuidos en un mapa le pertenecen a este puñado de empresas, la gran mayoría extranjeras. ¿Qué nos toca a los fueguinos de todo lo que estás viendo? ¿Por qué decimos que tenemos una potencia sin explorar? Bueno, porque esta concesión, la más importante de los yacimientos más importantes de las riquezas naturales fueguinas, podría garantizar más derechos todavía. Podría tener gas natural para toda la provincia, porque podría tener escuelas dignas, jubilados protegidos, una obra social sólida y un sistema de salud ejemplar. Si se tradujera todas estas riquezas en todos estos proyectos. Pero parece que nuestros representantes no tienen la valentía ni la decisión política de hacerlo, porque si no, hubieran presentado en sociedad las pretensiones de la provincia y estoy absolutamente convencido de que el pueblo fueguino hubiera acompañado, como lo hizo siempre, pedirle un poquito más a las energéticas concentradas de capitales extranjeros instalados en la zona norte de nuestra provincia. ¿O no es posible? ¿Ustedes creen que no? Yo creo que sí. Permítanme ser optimista en entender de que esta editorial, extensa pero necesaria, puede tener acciones concretas urgentes. Y apelo, una vez más, a que lo debatamos juntos, que lo repensemos una estrategia juntos. Porque esta lógica entreguista, mi modo de ver, nos trajo hasta acá. Con el sistema de salud destruido, con el sistema energético colapsado en nuestra provincia, con el sistema jubilatorio en riesgo, con los medicamentos y los hospitales detonados en nuestra provincia, con escuelas que muchas veces algunas se caen a pedazos. Entonces, ¿qué festejan? ¿Cuál es el motivo de alegría para presentarse simplemente en una gacetilla que muchos medios copian y pegan?
irresponsablemente, a mi criterio, sin elaborar una búsqueda minuciosa de quiénes son los que están detrás de cada uno de estos nombres que se copian y pegan en los portales más importantes de nuestra provincia. Porque estas acciones exigen una revisión histórica de lo que hemos hecho hasta aquí, para no poder seguir cometiendo los mismos errores, para poder crecer, para diversificarnos en serio. Le pidió el señor gobernador a los directivos de Total Austral en esta negociación si se van a hacer cargo o no del GLP que no produce en nuestra provincia y que escasea, y que el ministro de Economía debe comprar en Neuquén o Bahía Blanca, o simplemente fue a ver unos tornillos en el piso para los aerogeneradores que le faltan a Ushuaia y a Río Grande. No se enojen conmigo. Enójense desde la política, le digo. Enójense con ustedes, que no han sabido o no han querido resolver esto. Porque la verdad es que nosotros, como no somos neutrales, te lo vamos a contar. Aunque no le guste a un sector de la política que se siente ofendido por su propia incapacidad. No porque estemos diciéndote que vamos a dar esa batalla cultural, porque no se quiere lo que no se defiende. O mejor dicho, no se habla de lo que no se ve y no se defiende lo que no se apropia el ser humano. Los recursos naturales, insisto, de nuestra provincia, el gas y el petróleo son tuyos, no de la administración que circunstancialmente gana una elección cada 4 años. La Cámara de Comercio de la ciudad de Río Grande, ¿qué dice? El intendente de la ciudad de Río Grande, ¿qué aporta? El de Tolwyn, el de Ushuaia, los legisladores, los diputados y los senadores. Con esta negociación, insisto, la más importante de los próximos 10 años, con posibilidad de extenderse un poco más. ¿Está mal querer exigir una revisión de regalías de nuestros recursos naturales, como pasa en Neuquén, que llevó las regalías con otras herramientas legislativas, obviamente, del 13, del 18 y al 21%? ¿Se pueden derogar las cláusulas de estabilidad fiscal para que aporten un poco más en lugar de sacárselo a los trabajadores? Exigir que el gas natural tenga como prioridad el autoabastecimiento interno de nuestras ciudades más importantes con obras que lo garanticen para nuestra barriada popular, y rechazar la convalidación de un acuerdo. La legislatura podría tener la posibilidad de un debate un poco más amplio, necesario y urgente. Frente a la grave crisis que vive nuestra provincia, no podemos ser neutrales. Bienvenidos, soy Moisés Solorza. Esto es No Somos Neutrales por Radio Más.